¿Tienes acné corporal? Déjame decirte que el acné no solo puede aparecernos en la cara. Si estás viendo este vídeo es porque tienes acné en otra parte del cuerpo, como puede ser la espalda o los glúteos. Si quieres saber más sobre el tema, no te pierdas este vídeo, porque aquí hablamos de un montón de cositas interesantes y os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita. Bienvenidos a todos de nuevo, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y hoy toca hablar de acné, pero no de acné en la cara como lo suelo hacer habitualmente, sino de acné en el glúteo, en las nalgas. Uno de los problemas más frecuentes en nuestra piel es el acné, y estos últimos meses ha aparecido muchísimo más acné a causa de la mascarilla, pero llegó ahora el MAC Stress, que eran esos granitos que aparecían en cuarentena, y para rematar ahora tenemos el acné corporal. El acné corporal es mucho más frecuente de lo que os imagináis. El acné puede aparecernos en cualquier parte del cuerpo y uno de los lugares más comunes, además de la cara, es la espalda, el pecho y los glúteos. Lo más frecuente es que se dé en la adolescencia porque cambian las hormonas. Las principales causas de su aparición es, por ejemplo, el exceso de grasa en nuestra piel, los cambios hormonales, la falta de higiene, la utilización de productos no adecuados. ¿Y qué hacemos con los granitos en el culete? Varios son los factores que han provocado y que ahora no están tan suave como el de un bebé. Ahora pasas muchísimo más tiempo sentado o sentada y esto nos puede provocar brotes de acné en esta área. Además, seguramente no siempre lleves puesta la ropa que mejor transpira la zona, por lo que no vas a dejar que tus glándulas produzcan el suficiente circulación de aire y de grasa, y entonces esa presión va a hacer que transpire poco la zona. Otro motivo de la aparición de este acné son, por ejemplo, las hormonas, ya sea la testosterona, los estrógenos, la progesterona. Todas ellas nos pueden provocar brotes e incluso problemas digestivos, como puede ser estreñimiento, o por ejemplo nos impiden la correcta eliminación de las toxinas. Por todo ello hay que seguir una buena alimentación, ya que los alimentos con alto contenido en azúcar nos van a incidir directamente sobre los procesos de inflamación y de glicación, empeorando la evolución del acné. Y te preguntarás cómo se trata este tipo de acné que no es tan habitual. Pues hay una cosa que os tengo que dejar clara, y es que el acné en esta zona es difícil de tratar porque se trata de un acné persistente y que en muchos casos necesita la atención de un dermatólogo. Lo que podemos hacer para tratarlo mientras tanto es ver que vamos a usar ropa que sea de algodón, no ponerte ropa demasiado ajustada, seguir una correcta higiene y sobre todo si has hecho deporte y has sudado, ducharte después, porque todo esto pues, nos va a hacer que el acné vaya a mejor. Ya siguiendo estos tips, el acné lo vamos a tratar de la misma manera que el acné facial, con productos que tengan retinol, ácido glicólico, ácido salicílico. Todo ello nos va a ayudar a tratar la zona y a impedir que crezcan más bacterias. El gel de ducha, por ejemplo, también puede ser que nos esté provocando acné. Podemos intentar cambiarlo, podemos intentar sustituirlo por otro que sea más neutro. Lo que, por ejemplo, no aconsejo es que exfolies la zona si la zona está inflamada, ni uses guante de crin ni esponja agresiva, porque todo esto va a empeorar el acné, va a dejarte marquitas, cicatrices y puede hacer que se complique más la zona y que se infecten más granitos. Y aquí una de las preguntas que más hago cuando me dicen que tienen acné en los glúteos: ¿son granitos de acné o son folículos? Porque la foliculitis es una afección cutánea frecuente en la que los folículos pilosos se inflaman. Por lo general se produce a causa de una infección bacteriana o una infección fúngica. Al principio puede manifestarse como pequeños bultitos rojos o espinillas, y la infección puede propagarse y convertirse en úlceras escamosas y no curables. Esto puede causarnos picazón, dolor, y se suele confundir muchas veces con el acné porque son muy parecidos. Es más frecuente que sea esto y no acné. La foliculitis puede darse por una bacteria que vive en nuestra piel y también, por ejemplo, por el afeitado con cera, porque nos provoca esa inflamación, esas microlesiones, y la transpiración, el sobrepeso o el uso prolongado de corticoides u otros medicamentos. Estos son algunos solo de los factores que nos pueden producir, pero ya sabes que, por ejemplo, la foliculitis no es grave y es algo que se resuelve solo, pero en alguno de los casos puede complicarse y dar acceso a hiperpigmentaciones, cicatrices, celulitis. Dependiendo del caso, vamos a tener que tratar con unas cosas o con otras. Los activos que más nos ayudan son
Por ejemplo, el ácido salicílico. Ya sabemos que el ácido salicílico es un ingrediente que se usa mucho para combatir el acné y es un beta-hidroxiácido, por lo que la parte de la molécula está separada y esta estructura es súper importante porque hace que sea soluble en aceite y esto que es lo que nos hace que puede penetrar mejor en los poros de la piel y así ayudar a su limpieza. ¿Qué puede hacer en nuestra piel? Pues ya como os he dicho, eliminar y prevenir la aparición de las espinillas, desobstruir los poros, eliminar la suciedad, regular el exceso de grasa en todas estas pieles grasas o acnéicas, eliminar las manchitas de la piel, tratar enfermedades incluso como la psoriasis. Además de tener cuidado con la cantidad y frecuencia con la que aplicas este ingrediente en tu piel, es súper importante que no mezcles con otros productos, como por ejemplo el retinol. ¿Y cómo puedo aplicarlo? Pues empieza aplicando una pequeña cantidad de producto durante 3 días alternos. Si se produce una reacción, pues suspendemos el tratamiento. Si no hay reacción, lo vamos a poder ir utilizando diariamente. Este principio nos puede hacer una limpieza profunda en glúteos, pueden usarse también, por ejemplo, en geles o en otros ingredientes que lo lleven. Os voy a dejar, por ejemplo, este de Vichy, que está enriquecido con zinc, cobre, probióticos, que elimina en profundidad las grasas y las impurezas sin resecarnos la piel. Nos ayuda a mejorar la textura de la piel y a prevenir la aparición de puntos negros o espinillas y minimizar la apariencia de los poros. Como base limpiadora de origen vegetal tiene un pH fisiológico. O por ejemplo este otro de Eucerin, que está indicado especialmente para pieles grasas y con imperfecciones y elimina el exceso de sebo de manera suave. Pero también te deja la piel pues eso, libre de suciedad y de otros compuestos. Otro principio activo que también me gusta mucho para tratar este tipo de acné es el peróxido de benzoilo, que es muy bueno para tratar la foliculitis, el acné, las inflamaciones y que tiene efecto antibacteriano. El problema es que se necesita receta, que no lo venden de venta libre, así que vas a necesitar receta para poder tenerlo. Por otra parte tenemos el ácido glicólico, que también puede usarse ya que es un gran exfoliante. Nos va a eliminar todas estas células muertas de nuestra piel y acelerar la regeneración celular. Si nunca antes has probado el ácido glicólico, tienes que empezar con dosis bajitas y tienes que ir subiendo poquito a poquito conforme pasan las semanas. Yo os recomiendo que empecéis a usarlo por la noche y siempre tenéis que usar protección solar de día. Os voy a dar una recomendación que podemos seguir para evitar que nos aparezcan. Por ejemplo, además del tratamiento que ya os he nombrado, podemos tener granos con pus, pero no debemos de tocarlos. Así que es fundamental que sigas una correcta higiene de la zona para así evitar ese sebo, esas células muertas, esas bacterias, evitar esa inflamación. Y como remedio casero puedes, por ejemplo, aplicar un paño con compresa húmeda y caliente y hacer esto varias veces al día para aliviar ese malestar, para ayudar a la zona, pero normalmente no suele ser necesario. También es importante que eviten la ropa apretada porque nos acumula el sudor, la inflamación, así que ya sabes, prenditas de algodón y sueltas. La correcta rutina de afeitado para evitar esa inflamación. Prepara la piel con productos de limpieza específicos, esfólíala para así pues evitar todos esos brotes de acné. Ya cuando tenemos el acné, pues tenemos que tener más cuidadito con la exfoliación porque nos puede infectar. A la hora de depilarte exactamente igual, siempre depilamos hacia el lado del vello. Siempre tienes que bañarte después de hacer deporte, no quedar en la zona que esté ahí con el sudor porque nos va a hacer que aparezcan más bacterias. Además, si fumas, yo siempre recomiendo que dejes el tabaco porque no nos trae beneficios ninguno y siempre nos va a empeorar cualquier enfermedad que tengamos. Si crees que puedes tener foliculitis o simplemente notas que tienes esos granitos en el glúteo, lo mejor y lo más rápido es que acudas al dermatólogo, que te los examine, que te diga qué es lo que tienes y en ese caso te va a recomendar un producto u otro en base a tu problema. Si tienes cualquier pregunta me lo dejes en comentarios y súper importante que normalicemos ir al dermatólogo cuando tenemos un problema de piel. Os voy a dejar por aquí mis redes sociales para que podáis seguirme y darme manita hacia arriba. ¡Chao!